Hola, bienvenidos de vuelta acá al canal y estamos con un nuevo video. Yo quería hacer un video analizando el último Indie Showcase de Nintendo, donde mostraron un montón de excelentes juegos indies que van a salir para la consola el año que viene. Pero en vez de hacer eso de analizar videos y la impresión que esos juegos pasaron, el hype que generaron, etc., me pareció interesante que analizásemos cómo llegamos a esto. Ojo, los digo de buena fe. Espera que quiero revisar una cosa. La cámara está grabando. Este, ¿Cómo llegamos a que los indies tengan tanta importancia? Y analizando, pensando, investigando, me di cuenta que siempre la tuvieron. Al fin y al cabo, los videojuegos comenzaron con los indies. Uno ve cosas como Final Fantasy VII Remake, The Last of Us, con millones y millones de producción, con actores famosos haciendo las voces, con gráficos fotorrealistas. Ves todos esos juegos AAA y te resulta difícil de creer que todo comenzó con los indies. Pero sí, comenzó con los indies. Los indies tienen como característica equipos reducidos para programar sus juegos, a veces una o dos personas, bajos presupuestos. Y bueno, los juegos comenzaron como un hobby de los programadores, de estudiantes de informática, de gente que trabajaba con computadoras en los 70 y en sus tiempos libres explorando las posibilidades de las máquinas que tenían en su trabajo, en sus locales de estudio, no, ni siquiera podemos decir en sus casas porque en esa época no existía eso. De ahí comenzaron a los juegos. Los primeros juegos eran pasatiempos de alguna gente trabajando en sus computadoras. Que después comenzaron a ser fabricados en base, se transformaron en arcades, se transformaron en consolas de mesa, y cuando comenzaron a aparecer los ordenadores domésticos, comenzaron a salir juegos para esas computadoras. Voy a fijarme de vuelta. Está grabando. Entonces, comenzó con indies. Todos los juegos que salieron para el Atari, para el Intellivision, para el Coleco, podrían considerarse indies por muchísimos aspectos, la cantidad de gente que los trabajaba. Pitfall fue hecho por una sola persona. Atari, el ET, que fundió la industria del videojuego, fue hecho por una sola persona. En una semana. No sé si una semana o un mes. Pero así, en periodo cortísimo de tiempo. Y una sola persona escribiendo el código manualmente y haciendo el juego. La mayoría de los juegos eran así, contratabas uno o dos programadores, los ponías a trabajar en el juego y ya está. Así salían los juegos en aquella época. Muy similar a una persona que en su tiempo libre en su casa hacía un juego, como es lo que comenzó a pasar en el mercado de computadoras domésticas en Europa. El Bedroom Software, el Bedroom Games, era gente que tenía un Spectrum o un Amstrad, un Commodore o un MSX y programaba los juegos en su casa, escribía los códigos manualmente, los grababa en un cassette y los vendía por correo. Existían revistas especializadas, enseñarte a programar, que traían demos de programas de juegos para hacer y que vos podías, si tenías la capacidad, modificarlos. Los hacks en aquel tiempo eran agarrar un juego que ya existía y llenarte 3, 4 páginas de la revista con el código que vos tenías que cambiar y ahí hackeabas el juego. Era muy bizarro si te pones hoy en día. Lo que después el Game Engine y el Game Shark hacían en la PlayStation. Bueno, eso vos lo hacías manualmente en el Commodore 64, 128, en la Amiga, en Atari ST, en la PC. Entonces, en aquel tiempo, sobre todo en Inglaterra, era muy común, entre los usuarios de esas computadoras, de gente que se dedicaba a hacer sus propios juegos en su casa. Y que después de ahí, toda la industria del juego inglesa surgió de gente que hacía juegos en su casa y después comenzó a profesionalizarse y lanzar sus juegos de una forma más organizada. Hasta que se separó muchísimo lo que era un juego industrial de un juego hecho por hobby, ¿no? Otra de las cosas que hizo
difundir más y que se hiciesen más juegos de ese estilo, Sí, sigue grabando. fue la aparición de la PC que incluía BASIC. Entonces había un incentivo por parte de los fabricantes de PC a que la gente aprendiese BASIC y comenzase a programar en BASIC. Y entonces muchísimos juegos así de hobby se hacían en BASIC y eran distribuidos también de la misma forma que los de Spectrum y de todas esas cosas por correo, ya que se grababan en esos cassettes tipo los de música. Y cualquiera podía llegar a tener un grabador de eso en su casa y vos necesitabas uno de esos para poder leer los programas oficiales de la computadora que tuvieses. En la PC ya comenzó con la época de los disquetes, entonces ya se hacía más en disquete, pero comenzó con cassettes. Y eso fue evolucionando hasta que en los 90 ya se existía eso del shareware, que eran jueguitos que se distribuían de forma gratuita, que vos podías descargar de internet si te llegabas a tener una buena internet en tu casa, que no era tan común, o los comprabas en revistas de juegos para computadora. Esas revistas analizaban los juegos de computadora en general que salían oficialmente en el mercado y te traían un CD lleno de demos de esos juegos, llenos de demos de juegos alternativos y shareware, que eran juegos gratis completos que estaban en esos discos. No siempre había shareware. Algunas veces inclusive conseguían un juego realmente industrial y te lo ponían gratis en la consola, en el CD para la PC, pero eran raras veces. La mayoría de las veces eran un amontonado de demos de todo tipo, de juegos indie, que en la época no se llamaban indie, o de juegos importantes, donde después vos tenías acceso a poder comprárselo al fabricante. Esa era la forma de difundir los juegos indie en aquella época. Juegos alternativos, de bajo presupuesto, hechos por personas en su casa. Básicamente por hobby. Pocos eran los que se profesionalizaban en eso, ¿no? Era muy caro, te llevaba mucho tiempo, era muy difícil vender porque vos no tenías acceso, como los fabricantes de juegos de consolas, a fabricar el juego, tener una cadena de distribución, ponerlo en las tiendas. Una persona sola en su casa no podía hacer eso. Entonces la única forma era tener alguna forma de que tu juego se viese un poquitito. A veces te ponías el juego en un portal de los que existían en la época. Era muy común que vos fueses a Terra, a UOL o cualquier otro para hacer todo en internet. Tenías tu sección de noticias. No eran redes sociales, pero ahí vos tenías acceso a todo. Tenías las salas de chat. Y tenías los lugares con juegos. Y esos buscaban siempre renovarse y mantenerse, y con eso de repente contrataban un juego indie por ahí para ponerlo en su portal. Era eso o salir en una revista de videojuegos, básicamente los únicos modos que vos tenías de difundirte. Otra era participar de chats, de foros, pero era un proceso muy lento que no podrías hacerlo de forma profesional. Entonces era algo así muy, muy de gente que amaba programar juegos y experimentar y esas cosas. No era algo industrial, no era algo profesional. Y después, con el acceso a la internet masivamente, ahí la cosa mejoró. Porque ya comenzó a mejorarse la velocidad de descarga, comenzaron a aparecer las herramientas de open source para programar, lo que facilitaba y abarataba muchísimo hacer los juegos. Entonces la calidad de los juegos mejoraba y ya podías comenzar a pensar en profesionalizarte. Cuando apareció el crowdfunding, vos ya tenías la forma de financiar el juego y tenías la forma de vender el juego. Principalmente cuando aparecieron las tiendas como Steam, donde, bueno, todo el mundo iba a comprar juegos a Steam, entonces tus juegos estaban ahí y todo el mundo estaba buscando juegos en una tienda de videojuegos digital. Entonces ya estaba toda la cadena de producción, ya estaba la forma de hacerlo, el financiamiento, dónde venderlo. Estaba todo ahí. Entonces ya se profesionalizó un poco más la programación, distribución y la industria del videojuego indie. Ahí es cuando realmente se acuña el juego indie, de independiente, porque seguían siendo la gente en su casa o una pequeña empresa que se dedicaba a hacer un juego y lo ponía a la venta, sin altos costos de producción y con muchísimas libertades creativas que cada vez menos vos veías en los AAA, porque cuanto mayores los costos de producción, menos riesgos podés correr. Entonces los indies comenzaron a destacarse en PC. Al principio porque era muy difícil descargar juegos, ya sean piratas o originales, de retail, porque su tamaño era muchísimo tiempo de internet, que no todo el mundo tenía acceso a buenas internet.
muchísimo espacio en los discos rígidos, que eran muy caros en la época. Entonces esos juegos indie eran oficiales, vos no estabas haciendo piratería, eran accesibles en su distribución y todo lo demás, sobre todo para descargar de tiendas como Steam. A las tiendas digitales les servía porque llenaban su catálogo con juegos que la gente podía comprar y jugar. Además, los pocos requisitos técnicos de esos juegos hacían que computadoras más viejas los pudiesen hacer andar, no como los juegos AAA que necesitaban computadoras de punta. Eso hizo que los juegos indie se fuesen popularizando y se profesionalizasen. Solo que seguía existiendo la brecha, ¿no? Las consolas de videojuegos no tenían indies. Hasta que comenzó a aparecer la distribución digital en las consolas. La primera que dio un paso para llevar indies hacia el mercado fue la Nintendo DS. Era una consola muy barata de programar, muy simple de programar y su kit de desarrollo era muy barato. El problema quedaba en la cadena de distribución, ¿no? Que tenías que hacer fabricar el juego, tenías que distribuir el juego. Pero cualquier empresa de mediano porte, chica, que ya estuviese haciendo videojuegos, podía comprar el kit de desarrollo y buscar una forma de distribuirlo, aunque sea localmente. En Japón sucedió bastante. Empresas que fabricaban juegos muy de nicho japoneses y lo vendían en la DS y llenaban muchísimo el catálogo. Entonces, no eran exactamente indies, pero no eran juegos AAA. Después, la que sí dio un gran paso para que los indies fuesen a las consolas fue Microsoft con la Xbox 360. La Xbox 360 fue la primera consola a tener tienda online. Y volvemos a las limitaciones técnicas de internet, del espacio para almacenar, hacía que solo tuviesen juegos retro y juegos indie. Le dieron mucha manija a los juegos indie y con eso popularizaron la tienda durante mucho tiempo. Después, cuando ya la velocidad de internet y todo mejoró, comenzaron a poner juegos retail y los juegos indie comenzaron a quedar en segundo plano porque los jugadores que juegan en Xbox 360, en Play 3, son jugadores que buscan esos juegos AAA. Entonces, al tener juegos AAA en la tienda digital, ya les desviaban mucho el foco para eso, ¿no? Lo mismo pasaba en la Play 3, que también comenzó a tener indies, pero nunca se destacaron porque siempre se vieron opacados por la oferta de juegos AAA, ¿no? Tipo, a medida que la tecnología avanzaba, permitía que todos los juegos comenzasen a ser en simultáneo, digital y físico. Y eso opacaba mucho los indies, tanto en PC como en las consolas. Ahí los indies comenzaron a explotar en el mundo de los celulares, pero el exceso de oferta de juegos en celulares, PC y consolas hacía que fuese muy difícil que un juego tuviese el destaque suficiente como para vender y pagarse, ¿no? Eso comenzó a llevar a una crisis dentro del mundo indie donde era muy difícil hacer un juego y que se pague a sí mismo, ¿no? Entonces muchísima gente comenzó a hacer juegos para destacar su trabajo. Que sería, bueno, yo hago un juego, miren qué tan buen programador soy, contrátenme en alguna empresa de videojuegos. Muchísimo del foco pasó a ser eso durante un buen periodo de tiempo en un porcentaje importante de los desarrolladores indie. No digo que todos se pasaron a eso ni nada por el estilo, pero pasó a ser una moda porque estaba cada vez más difícil. Vos tenías que vender el juego a precios muy baratos para llamar la atención y la cantidad de copias que vos vendías de eso no era suficiente para pagar los costos que tuviste con ese precio, ¿no? Pero las cosas comenzaron a cambiar un poco fortuitamente, ¿no? El fracaso de la Wii U les dio mucho espacio a los indies. Como ya hablé en un video, así que no me voy a expresar explayar mucho sobre la Wii U y sus motivos de fracaso, básicamente la parte que nos toca ahora es que no consiguieron el apoyo third party de las empresas grandes. Entonces la Wii U tenía baches muy grandes de tiempo que no salían juegos importantes. Tipo, salían juegos de Nintendo, que Nintendo le dio mucho soporte, y si vos vas a agarrar el catálogo de la Wii U aún sin la parte digital es excelente, no vas a arrepentirte de tener esa consola, pero no tenía los juegos que más llamaban la atención. Entonces, si vos ibas a su tienda digital, tenías mucho destaque para los indies, y buenos indies, lo que hizo que se vendiesen muy bien a un precio más elevado del que vos lo encontrás en las otras donde están desesperados por llamar la atención. Eso le llamó la atención a Nintendo.
para que en su siguiente consola el apoyo a los indies fuese masivo. Porque entre las características de la Switch con las otras máquinas le daba espacio a que muchos juegos AAA tuviesen dificultad de ser porteados. Obviamente ha corrido juegos como Hellblade o Witcher 3 que muestran que bajando las características la Switch puede correr casi cualquier juego de hoy en día. Pero la empresa que haga ese juego tiene que pensar si le compensa rehacer toda su versión para lanzarlo en la Switch y si el público de la Switch va a responder lo suficiente para esa inversión. Mientras que los juegos indies encontraban una facilidad de port muy rápida y una tienda que les mostraba constantemente los juegos a los usuarios y que vendían bien al precio que ellos necesitaban vender para sobrevivir. Eso hizo que muchísimos desarrolladores indie tomasen la Switch como su principal plataforma y sigue hasta hoy en día con el Indie World que mostró Nintendo ayer, ese buen relacionamiento que tiene Nintendo y las third parties indie, que llenan el catálogo de excelentes juegos, también de muchas porquerías, pero que no tienen ese problema de llamar la atención para que vos puedas ver un juego en la consola. No necesitan estar solamente haciendo ofertas, vendiendo los juegos súper baratos para que se vendan. Eso ha hecho que la crisis haya sido superada con facilidad. No fue el único motivo, pero les dio un buen motivo para seguir. Obviamente la insistencia, la cantidad de gente que mejoró sus juegos en las otras plataformas, el buscar llamar la atención de otras formas. Ahora el Game Pass ayuda muchísimo a los indies porque se ponen en el Game Pass un tiempo, la gente lo juega, les gusta y bueno, después que sale el Game Pass lo compra. Ha sido muchísimas cosas que han ayudado a los indies a superar la crisis. El hecho de que los AAA sean lo único que las third parties hacen hoy en día, dejaron un hueco muy grande de juegos que no se hacen más por parte de las empresas grandes de videojuegos, pero que tenían su público y que los indies, en su afán de mejorar y poder vender y todo lo demás, cambiaron. Ya los indies no son solamente juegos baratitos hechos por una o dos personas, a veces son simplemente juegos con un grupo ya más grande de desarrolladores, con herramientas más fuertes, con un capital un poco inclusive más alto, pero con libertades creativas que hoy ya no existen en la industria grande del videojuego. Entonces, el mundo indie de los videojuegos ya está totalmente intrincado con la historia de los videojuegos. Comenzamos con juegos indies, eso fue el inicio de los videojuegos, y todavía siguen haciendo lo que los third parties grandes ya no quieren hacer más, que son juegos arriesgados, juegos con ideas nuevas e innovadoras, juegos de bajo presupuesto, juegos con dirección artística retro, juegos que apuestan a historias, a emociones. Y los AAA, cuando me hablas de historia, no me podés decir que un AAA realmente tiene esa gran historia, porque generalmente la gran historia del AAA es una cinemática que te hablan del juego, anda a hacer un montón de cosas repetitivas hasta la próxima cinemática, y esa es la gran historia del juego. Mientras que en los indies, la historia es muy fuerte y está muy relacionada con la jugabilidad del juego. Puede que sea una cagada, puede que sea excelente, pero es esa la brillantez de los indies, que se arriesgan a contarte una historia totalmente relacionada con las mecánicas que tienen los juegos y intentan relacionarlas de esa forma. A veces les va a salir bien, a veces no, pero toman ese riesgo que es muy difícil y injusto inclusive pedirle a una empresa que gasta 200 millones de dólares en hacer un juego que, bueno, hace esta idea bizarra que nadie se ha probado antes y vamos a ver si te recuperamos la plata. Es muy difícil, ¿no? Entonces los indies tienen esa libertad que las AAA no tienen, porque de repente, con algunos miles de unidades, de repente recuperas la inversión. Y bueno, ya estás preparado para hacer un segundo juego mejorando los errores que tuviste en el primero. Y de repente esa idea que era apenas bizarra en el primer juego se torna una idea muy buena en un segundo juego, aunque no sea una continuación, simplemente con otro nombre. Tom Marker a sus propios mundos. Ahora en este Indie World, el primer juego que mostraron un RPG de turnos que se pasa en el mismo mundo de The Messenger, años antes. Y tenés ciertas relaciones, tipo si vos jugaste The Messenger encontrás ciertos lugares, ciertas cosas que te llaman la atención. Si no jugaste no te cambia nada. Pero dos juegos totalmente distintos que ya los indies están creando su propio universo, como el universo de Resident Evil, el Street Fighter, que se relacionaba con el Final Fight, por ejemplo. Muchísimas cosas
que los indies han ido creciendo gracias a, primero, la internet. Segundo, las tiendas digitales. Tercero, el crowdfunding. Y cuarto, las herramientas open source para trabajar. Esos han sido los principales motivos que los indies dejasen de ser un juego de hobby para tornarse algo rentable y comercial. Entonces, ahí está. Un pequeño resumen muy rápido del aporte y la importancia que han tenido los indies a lo largo de toda la historia del videojuego. Así que aquellos que dicen, vos jugás indies baratito, el pobre Paz y todas esas cosas, no tienen la menor idea de lo que están hablando, ni saben nada de la historia del mundo de los videojuegos. Así que si jugás solamente indies, bien por vos. Gracias por apoyar esa maravillosa industria que nos da tantos juegos y nos permitió llegar a donde estamos ahora. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Si te gustó el contenido del canal, dale like, suscríbete y comenta, así el algoritmo muestra un poquito más nuestros videos. Hasta la próxima.